Muy bien, buenos días, Doc. Vamos a comenzar el curso personalizado en toxina botulínica primero, ¿ok? Sí, aquí me aparece una notificación que dice la reunión se está grabando, ¿le doy a aceptar? Sí, sí, sí. Muy bien. Voy a proyectar pantalla y ya comenzamos. Muy bien, pues iniciaremos con el tema de toxina botulínica. Te voy a dar principalmente aquí lo de técnicas clínicas avanzadas, que es un método que hice que se llama BIMOV 3D, es biomodelación orofacial en 3D, ¿ok? Este, esta técnica es para que pueda facilitarte un poco más la técnica de cómo reconstituir la toxina botulínica, cómo aplicarlo en pacientes de tal forma que sea algo sencillo, pero que pueda ser funcional y que haga rendir ese mismo material, no para uno ni dos, sino hasta para más pacientes. ¿Ok? Muy Sí. bien, pues vamos a comenzar. Iniciamos un viernes 18 de julio, 10:04 de la mañana, y vamos a dar comienzo. Pues la toxina botulínica. Esta es una proteína producida por la bacteria Clostridium botulinum y es una bacteria gram positiva. Esta eh, es una toxina conocida mundialmente como la más potente que existe y su aplicación lleva a que haga una relajación temporal en los músculos. ¿Ok? Entonces, actualmente lo que conoces como Botox, el efecto que hace el Botox, dicen, te estira, te estira completamente la piel, no, sino la toxina botulínica lo que hace es relaja los músculos y eso hace que vaya disminuyendo las líneas de expresión en la cara, en el cuerpo, etcétera. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Cuando se inyecta el llamado Botox en los músculos, este bloquea la liberación de acetilcolina en las uniones neuromusculares. La acetilcolina es un neurotransmisor que normalmente transmite los impulsos nerviosos a los músculos, permitiendo que estos se contraigan. Y esto conduce a que haga una parálisis muscular temporal y flácida en los músculos tratados con la toxina botulínica. Sí, es verdad, la toxina botulínica hace una parálisis facial o muscular, dependiendo de dónde se coloque, pero es controlada a comparación de una parálisis en donde se puede hacer también, pero cuando inyectamos de más cantidad, ¿ok? Todo Ah, esto ok. es un análisis facial que se puede hacer, pero de forma controlada, con fines estéticos, terapéuticos, etcétera. Ahora, muchas veces todo mundo conocemos esto como Botox. Botox es la marca líder a nivel mundial dentro del mercado. Es una de las más famosas, pero aquí te voy a enseñar también otras marcas que son, a mi consideración, eso te lo digo, una de las que mejor funcionan también, están dentro del rango de lo que es Botox y que puede ser hasta más accesible en costo. Ahora, ¿cuánto tiempo dura el Botox cuando lo colocamos en paciente? Se ha demostrado en diversos estudios tener un efecto preventivo y duradero, desde 3 hasta 6 meses después de su aplicación, ¿ok? Esto generando su efecto desde el tercer día después de la aplicación y teniendo un resultado final al 15º día. Hay que decirle a tu paciente, hoy te lo pongo, no vas a ver efecto que te empiece a hacer ni hoy ni mañana, sino hasta pasado mañana, la toxina botulínica empieza a hacer su efecto, ¿ok? Muchas veces lo colocamos en paciente y el paciente el siguiente día nos dice, doctor, doctora, es que no veo ningún efecto que me haya puesto. ¿Sí me inyectó mi tratamiento o no? ¿No? Muchos piensan que no fue bien aplicado, que no fue la manera correcta, etcétera, o bien que no les colocamos la toxina botulínica, ¿no?
pero esto es por no darle finas indicaciones y a pesar de que en ocasiones se las damos al paciente, no nos escucha o no nos pone atención y piensan que no estuvo bien hecho el tratamiento. Y ahí es cuando les decimos, le mencioné que hoy ni mañana no hace efecto, hasta el tercer día. Y de ahí, ¿cuándo se ve hasta dónde puede llegar el efecto del Botox? Hasta los 15 días, es decir, a las 2 semanas. En 2 semanas vamos a ver si hace falta un poquito más de dosis, ya sea de unidades en la frente, en patitas de gallo, en el trecejo, etcétera, ¿no? Donde los estemos colocando. Pero eso es dejarlo muy claro siempre al paciente. Ahora, doctora, pero me duró muy poquito, me duró 3 meses mi Botox. Si fue buena marca la que me puso o si estuvo bien aplicado, recuerde que el Botox dura de 3 a 6 meses en su aplicación. Desde 3 a 6 meses yo le puedo volver a poner, ¿ok? Como un retox. ¿Y eso por qué dura en ocasiones tan poquito? ¿Por qué en ocasiones dura menos de 6 meses? Esto pasa porque el paciente, y esto es cuestión muchas veces del paciente, que no tiene un buen cuidado en su piel, una buena calidad de vida, un buen cuidado en su salud, en su alimentación, en su hidratación, que es un punto clave. La hidratación corporal, eso hace que mantenga mucho más tiempo este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, puede ser que si es un paciente que constantemente, y esto hablo de muy, muy fluidamente, fuma, toma alcohol o come carbohidratos, toma refrescos, no consume nada de agua y bueno, todo lo que es malo lo hace, eso puede ser que un Botox en ese paciente ni siquiera le dure 3 meses. En ocasiones 1 mes o 2 meses, cuando es de verdad muy frecuente todos esos malos hábitos, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que hay que dejar en claro al paciente. La tarea es 50% mía de poder colocarle la dosis exacta, su tratamiento, etcétera, y el otro 50% es de usted, en donde usted se va a encargar de su cuidado de la piel, alimentación, hidratación, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipos de arrugas tenemos? Tenemos 3 tipos. Entre ellos están las arrugas estáticas, como podemos ver en este actor, en esta imagen, en donde el paciente o la persona no está haciendo absolutamente nada, 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 está en reposo, y podemos ver aquí cómo se marcan estas líneas de expresión. Estas arrugas, a pesar de que no hacemos ninguna gesticulación, están ahí y esas son las estáticas, ¿ok? Tenemos el otro tipo de arrugas que son las dinámicas. Aquí podemos ver en la persona qué es lo que está haciendo tan solo con su gesto. ¿Qué está haciendo, Doc? Está haciendo como presión en su gesto, o sea, en su ojo, pues. Exacto, está prácticamente su ojo, nos dice que está sonriendo, ¿no? ¿Esto por qué? Porque es la dinámica de las gesticulaciones que hacemos y vemos que son muy diferentes las arrugas estáticas a unas dinámicas, estas pequeñitas arrugas que se empiezan a hacer, ¿ok? Estas arruguitas se pueden ir tratando de las llamadas patitas de gallo con toxina botulínica. Pero estas, por ejemplo, y esto es algo importante que estaremos viendo en el curso, son complementos un tratamiento con otro, donde podemos colocar Botox para eliminar este tipo de arruguitas laterales, pero para ir disminuyendo estos surquitos por debajo del ojo, ahí ya se puede colocar bioestimuladores o bien el plasma rey con plaquetas también funciona muy bien, ¿ok? Y tenemos las último tipo de arrugas que son las gravitacionales. Estas arrugas principalmente ya son por edad, en donde la piel se empieza a hacer más flácida, pierde elasticidad, ya se ven muy determinadas, muy exactas ese tipo de arrugas y localizadas, en donde podemos ver cómo
cómo se marca completamente, tanto en cuello y en cara, en manos, en brazos, etcétera, ¿no? ¿Se puede tratar este tipo de arrugas con Botox? Sí se puede, pero no va a disminuir a gran porcentaje. Podemos decir que en las estáticas y dinámicas, dependiendo del paciente, por supuesto, puede disminuir un 70 hasta un 90% las arrugas, ¿no? Las líneas de expresión. En las gravitacionales, a lo mejor hasta en un 40% puede disminuir, un 30%. Eso ya sería por mucho. Entonces, en este tipo de pacientes, sí es más complicado que pueda disminuir, pero sí se puede hacer un cambio, dependiendo si el paciente lo soporta. Podemos colocar en este tipo de pacientes toxina botulínica en complemento con hilos tensores, con los bioestimuladores, como aquí tengo también un Radies, que es la hidroxiapatita de calcio, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se puede ir combinando poco a poco para que pueda ir haciendo efecto uno, después otro, y vayamos recuperando la elasticidad de piel. Muy bien. Ahora, vámonos con las marcas comerciales. Las marcas comerciales, ¿hay dudas hasta aquí, Doc? ¿Todo bien? Sí, doctor, todo bien. Bueno, yo que sabía del Botox, según luego hay unos que dicen que dura un año, ¿es verdad eso? ¿Y cómo? Que hay algunos doctores que dicen que el Botox dura un año, ¿es verdad eso? Ha habido pacientes que sí les funciona un poquito más, sí, y sí, hasta un año puede ser. Digo, y eso sí, dejárselo en claro al paciente, dura desde 3 a 6 meses o de 4 a 6 meses, ¿no? Pero depende mucho el cuidado del paciente también. Hay veces que sí, les ha durado hasta un año, hasta un poquito más a lo mejor, este, pero eso depende mucho del cuidado del paciente. Y más que si es un paciente o una paciente sobre todo que nos ha tocado muy cuidadosos en que se hacen su skincare, se hacen su hidratación, se pone su bioestimulación, etcétera. Esos pacientes que están al 100% su día a día en el cuidado de su cara, de su piel, sí les ha durado un poquito más. Ah, ok, perfecto, doc. Ahora, marcas comerciales. Actualmente hay infinidad, pero infinidad de marcas comerciales en el mercado en donde podemos a lo mejor contar hasta más de 100, ¿no? Pero ¿cuáles son las que yo te puedo recomendar un poco más? Que tenemos la Xiaomi. Xiaomi es una marca excelente que no requiere el 100% de cadena en frío, es liofilizado, te dura bastante bien, bastante bien. Esa Xiaomi es una maravilla de toxina botulínica. Actualmente debe estar en un costo como de unos 3,500 pesos a 3,800 pesos mexicanos aproximadamente este vial de 100 unidades, ¿ok? Vámonos con la Dysport. La Dysport es una calidad de toxina botulínica maravillosa, eso sí, y debe estar en un costo este vial de Dysport como en unos desde 7, 8 mil pesos más o menos. Es más costosa. Y la marca de Botox. La marca de Botox, bueno, esta debe estar igual como entre 6, 8 mil pesos aproximadamente. La de Botox obviamente es completamente efectiva. Yo te puedo considerar en donde Botox, Dysport y Xiaomi son una marca que están casi en la misma calidad, ¿ok? En el mismo rango de calidad. De esas, ¿cuál te puedo recomendar que compres más? Por costos principalmente, ya sea Xiaomi o Dysport. Botox, por supuesto, pues es una maravilla, pero es mucho más costosa, eso sí, y hasta Dysport desde 500 unidades y luego un poquito más. Ahora, no hay Botox, Dysport o Xiaomi, o bien al paciente económicamente, digamos, no le alcanza para alguna de estas. ¿Cuál te recomiendo también? La Botulax. Botulax
Es una toxina botulínica liofilizada de buena calidad que podemos decir, si aquí están estas tres Botox, Dice, Provisiomin, abajito se encuentra Botulax, abajito. Y esta Botulax debe estar como en unos 2600 el vial y funciona excelente, excelente, ¿ok? De ahí, pues bueno, ya son mucho más marcas que hay en el mercado, que hasta te cuestan en ocasiones 1000 pesos, 1500 pesos, pero esas de verdad no te las recomiendo tanto. Puedes ir probando, por supuesto, pero no te recomiendo tanto. Hay The Black, hay AS9, algo así se llama una. Eh, Hay muchas más, muchas, muchas más. Existe Meditoxin, que si no me recuerdo, esa Meditoxin ya viene líquida, ya viene reconstituida simplemente para que abras y apliques en paciente. Funciona la Meditoxin, pero en mi experiencia me duró muy poquito tiempo, ¿ok? Entonces, ya sea Dysport, Xiomino, Botulax o Botox o enseguidita Botulax, también es una maravilla. Y esa es de las que ocupo mucho. De hecho, aquí tengo una Botulax, ¿ok? Entonces, excelentes esas marcas. ¿Ya has ocupado anteriormente algún tipo de toxina o es primera vez que sabes de este tratamiento? Es primera vez que, bueno, es que con el doc que estaba haciendo pues, hace tiempo mi servicio, también ponía Botox, pero no, la verdad nunca me fijé en la marca, pero sí más o menos tengo pues la noción de dónde se aplica y así. Excelente, muy bien. Ahora, aquí tenemos las otras marcas comerciales. Bueno, ya vimos tres de ellas, Botox, Toys por Xiaomi. Hay actualmente, bueno, estas son unas, porque hay muchísimas. Está la Prosign, la Meditoxin, Linurace. Linurace es muy buena. Linurace también es muy buena. Esa debe estar como en unos 3000 pesos aproximadamente. Lantox, Asalure, y bueno, no podemos poner aquí todas, es una infinidad de marcas, ¿no? Es costoso. En México hay muchas marcas comerciales y cada vez se van agregando más. Y pueden oscilar los costos de un vial dependiendo la marca, el laboratorio, la duración y la demanda. ¿Por qué? Porque a lo mejor el día de hoy puede ser que un Potulax te cueste 2600 pesos, ¿no? Pero si empieza la demanda, y eso principalmente en, en meses como verano, como antes de Navidad, en ese tipo de fechas que es cuando todo mundo se quiere colocar, ¿no? En diciembre, por ejemplo, en ocasiones nos sube un Botulax hasta 3200, ¿no? Dependiendo. ¿Por qué? Porque ya hay mucha demanda, entonces ahí es cuando nos aumentan costos. Pero de eso depende también que nos aumentan costos, pero nosotros en diciembre, si hacemos un buen manejo en tratamientos y promoción, eso en diciembre es un mes maravilloso, yo creo, en donde en ese mes, te puedo decir, he atendido en diciembre a unos 35 pacientes, 40 pacientes en un solo diciembre, y pues decimos, me aumentaron costo, pero completamente se reditúa, ¿no? Ahora, este es muy importante. ¿Cómo se reconstituye? ¿Cómo se diluye el Botox si viene hecho polvo, liofilizado? Es importante que sigas estos pasos cuidadosamente y cumplir con las pautas de reconstitución proporcionadas para que se garantice la seguridad y la eficacia del tratamiento. Una vez reconstituido, es recomendable mantener en refrigeración, ¿ok? Ahora, ¿cómo se reconstituye? Vamos. Preparas tu equipo de protección, preparación de campo de trabajo. ¿Y qué vas a necesitar? Una jeringa hipodérmica, jeringa de insulina de 6 milímetros, que son esas chiquititas, color naranja, las de insulina, solución fisiológica y gases. ¿Cómo le vas a hacer? En la jeringa hipodérmica,
aspiras 3 mililitros de solución fisiológica. Esos 3 mililitros de solución los vas a colocar destapando el vial de Botox, de Dysport, etcétera, y los vas a ir administrando lentamente esos 3 mililitros en el Botox. Y le vas a dar vueltas lentamente, no lo vas a agitar, esos viales no se agitan comúnmente, simplemente le vas a ir dando vueltas. Aquí te va a poner, este ya está reconstituido, pero bueno, y queda poquito en esto, ya queda muy poquitito, pero digamos, ok, este es Botulax. Este lo tengo, yo no voy a hacer esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque se hacen burbujas y esa turbulencia hace que vaya perdiendo propiedades el producto. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya que deposité los 3 mililitros de solución fisiológica, voy a dar unas 5 vueltitas así, uh-huh, 5 vueltitas así. Lo que quiero es que la solución fisiológica abarque en todo el dial, ¿ok? 5 vueltitas, dejo reposar unos 3 5 minutitos y ahora sí está listo para que apliquemos en paciente, ¿ok? Ahora, esos 3 mililitros está indicado para, ¿cómo se llama? Para Dysport, Botox, Xeomin, etcétera. En Botulax, Botulax es un poco más económico, están en unos 2,600 más o menos, ¿ok? Pero Botulax vamos a reconstituirlo con 2 mililitros de solución fisiológica, en vez de 3, 2. Es decir, que nosotros al colocar 2 mililitros de solución fisiológica, en lugar de 100 unidades, vamos a tener 200 unidades. Vamos a contarlo así, ¿ok? En los que ponemos 3 mililitros, vamos a contar como si tuviera 300 unidades. O sea, nos alcanza para más pacientes. En un paciente comúnmente, lo que es la zona de antifaz, que es frente, patitas de gallo y entrecejo, y las llamadas bony lines, estas líneas que se hacen en la nariz, el antifaz, ajá, colocamos unas 50 unidades. Y de hecho, cuando ponemos promociones y todo para paciente, comúnmente son 50 unidades por tanto costo, ¿no? Entonces, si con Botulac tenemos 200 unidades y coloco 50 en cada paciente, es decir, me alcanza para 4 pacientes. Y con un Xiaomin, por ejemplo, si coloco 3 mililitros, me da 300 unidades. Si coloco 50 en cada paciente, nos alcanza para 6. Ajá, 6. Exactamente. Esa es la diferencia también en costos y marcas, pero fíjate que yo con Botulax me he acomodado muchísimo, muchísimo, a pesar de que me alcanza para comúnmente 4 pacientitos, me, me, me funciona bastante bien, es más accesible en costo, a menos que sea un paciente que me llegue y me diga, yo anteriormente ya me puse toxina botulínica, ¿no? Hay que preguntar cuando es así, ¿qué marca le pusieron? ¿Se acuerda usted? Sí, me pusieron Xiaomi, ¿ok? Dices, ok, el costo con Xiaomi es de tanto o el costo con Botulax es de tanto, ¿ok? Ambas calidades son buenas. No, yo quiero que me ponga Xiaomi. Ah, ok, le pongo Xiaomi, ¿no? Entonces, hay pacientes que ya vienen con tratamientos previos, que ya saben a lo que van, lo que quieren de tratamiento, y en ese momento es bueno hacerles ese tipo de preguntas de qué marcas le pusieron, cómo se sintió, estuvo cómoda, estuvo cómodo con ese tratamiento, porque hay ocasiones donde dicen, me pusieron Botox, marca Botox, ¿no? Pero me duró 2 meses, doc. Ok, dices, ok, ya tiene una experiencia mala con la marca Botox, entonces vamos a ponerle Xiaomi, no vamos a ponerle Botulax o Dysport, ¿no? Dependiendo. Pero preguntas ahí, fuma, toma,
su alimentación cómo es, sus hábitos cómo son, porque eso también depende. Yo le voy a poner otra marca para que nos haga de Botox, a lo mejor, porque nos han llegado así, pero sí le voy a recomendar mucho o le voy a mencionar. El Botox dura de 3 a 6 meses. Entonces, este, así yo le ponga la mejor marca que hay en el mercado, todo depende de usted también. En dónde, no fume, no tome, o lo puede hacer, por supuesto, pero, con medida, ¿no? Que se mantenga hidratado ese paciente. A ver, y te, pues, estos son los materiales que vamos a estar ocupando. Solución fisiológica, puede ser estas chiquitas de 10 mililitros o bien la grande, no pasa nada. La jeringa hipodérmica de 3, 5, 10 mililitros, la que te acomode más, que es con la que vamos a depositar la solución al vial. Uh-huh. Tus barreras de protección, la toxina botulínica deseada y estas mini jeringuitas de insulina de 6 milímetros, ¿ok? De 6 milímetros. Estas las venden comúnmente en la cajita en farmacias, ya sea de 100 unidades. 100 unidades es un mililitro, ¿ok? 100 unidades es un mililitro, 50 unidades medio mililitro. Las venden de 100 y de 50. ¿Qué te recomiendo yo? Si puedes conseguir de 50 unidades, mucho mejor. ¿Por qué? Es más fácil, más por el tipo de medida de estas líneas pequeñitas que tiene, en las de 50 unidades es mucho más fácil medir porque vienen más exactas, digamos, en que puse 1 o 2 unidades, ¿no? Cada línea en las de 50 unidades es una unidad. En estas de 100 unidades, si te das cuenta, va de dos en dos. Del 20 al 30 son 20, 22, 24, 26, 28, 30. Es decir, que cada línea son 2 unidades. Entonces, en las de 50 es mucho más sencillo medirlas. Si no hay, pues bueno, vámonos con las de 100. Ahí está. La planificación de tratamiento. En adolescentes entre 11 y 18 años, se ha documentado una prevalencia de bruxismo entre el 9 y el 56%, con un promedio del 20%. Es algo mayor en mujeres este tipo de bruxismo en sí. En adultos, la prevalencia de bruxismo varía en un 8 al 31% y es mayor en el rango de edad entre 20 a 45 años. Igualmente existe predominio en mujeres adultas de mediana edad. Este tratamiento no solo, el Botox no solo funciona de forma estética, sino terapéutica. Entre ellos, bruxismo, que te voy a mencionar el día de hoy, cómo se coloca. Y bueno, también hay otro, y ese es un taller aparte, en donde es el manejo de migraña con toxina botulínica, ya sea en paciente odontológico, en paciente médico, etcétera, ¿no? Pero también se puede ir tratando la migraña, más que nada, pues sí, disminuyendo la migraña con toxina botulínica. Ahora, planificación de tratamiento. Es bueno garantizar la seguridad, eficacia y satisfacción del paciente y proporcionar un marco estructurado para personalizar el tratamiento y optimizar resultados. Uno, hay que hacer historia clínica y evaluación de paciente. Dos, establecimiento de objetivos de tratamiento. ¿Es a qué me refiero? Al paciente. ¿Ya se ha colocado tratamientos? No, es primera vez, ok. ¿Cuál es su objetivo? Que elimine las líneas completamente. Muchas veces nos dicen, a mí lo que me interesa es el entrecejo y patitas de gato, es lo que quiero. Ok, nos vamos a enfocar más en esas zonas, a pesar de que luego tienen muchas líneas de expresión en la frente, ¿no? Pero a ellos lo que les interesa principalmente entrecejo y patitas de gallo. Muy bien. Les ponemos unos puntitos enfrente, pero encima nos enfocamos en esas dos zonas.
selección de puntos de inyección y la dosis que vamos a colocar, consentimiento informado y aplicación de tratamiento y seguimiento postoperatorio. Para todo tratamiento que hay que colocar, anestesia tópica, ya sea la Numaster. Actualmente esta Numaster es una maravilla, pero ya le están descontinuando. Entonces ya no venden el tarrito pequeño, ya venden uno grande. Cuesta como 2,000 pesos ese tarrito aproximadamente, que son como que $100 más o menos. Este, ya lo están descontinuando y es una maravilla esta anestesia. Pero bueno, ya si la descontinúan, de opciones están la EMLA, está la TKTX, está la J-Pro, hay muchas más marcas, ¿no? Esta es una de las mejores que hay porque en sí hace efecto desde 3 a 7 minutos de su aplicación y empieza ya a hacer una disminución de sensación en la piel. Pero bueno, esperemos que la sigan continuando. Complementos, no sé si este ya te lo había enseñado, lo que la mascarilla calmante hidratante, que es la Artecnoid, ayuda a la inflamación, contiene aloe vera y extracto de mamelis. Este es después de la aplicación de tratamiento, se coloca. ¿Ok? En anatomía, hay que conocer la anatomía y es esencial para que tengamos unos resultados satisfactorios. Evitemos complicaciones. Nos permite una aplicación precisa en los puntos de inyección, mejora los resultados, garantiza la seguridad del paciente y facilita que a cada paciente le hagamos una personalización del tratamiento. Como en todos los cursos que has tomado, es, eh, es muy esencial no quedarnos con anatomía que ya vimos en la facultad y que estamos viendo aquí, sino que sigamos estudiando porque de eso dependemos, ¿no? Anatomía, principalmente evitar lo que es arteria supratropiar, que son de las zonas donde más vamos a estar colocando. ¿Dónde está? Recuerda, es en donde el paciente hace cara de enojado, estas dos líneas que se marcan. Comúnmente aquí se encuentra la arteria supratropiar, ¿ok? De ahí nos vamos bajando y tenemos arteria nasal, lateral nasal, arteria facial y vamos con la carótida externa, ¿ok? Que estará conectada ya a la parte en el corazón. Entonces, de eso es lo que hay que tener principalmente cuidado en arterias. ¿Y qué pasa si nosotros, te voy a poner aquí otra presentación que tengo de Botox. Un segundito. Ahora, hay que tener en cuenta antes de irnos a las técnicas y eso, lo que son las medidas faciales, ¿ok? Para eso son esenciales también las fotografías, cuando queremos hacer un estudio completamente, en donde el paciente hacemos la línea media en fotografías y podemos determinar dónde hace falta más la toxina botulínica, y no solo de esto, sino ácido hialurónico y los tensores, bioestimuladores, etcétera, ¿no? Tenemos las proporciones horizontales, en donde el tercio superior abarca desde la zona del nasion al crecimiento del cabello, ¿ok? Tercio medio, nasion a punta nasal o por debajo de la punta nasal, y tercio inferior de la nariz al mentón. Y de ahí se encuentran los tercios bipupilar, que es desde el nasion a la pupila de los ojitos, y el tercio de la sonrisa, que es desde la nariz hasta la mitad de la boca, ¿ok? Ahí vamos determinando cada línea. En tercio bipupilar y tercio superior nos damos cuenta si una ceja está mucho más elevada que otra,
¿ok? Si se marcan más las patitas de gallo de un lado que de otro, en el entrecejo, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué es esencial esto? Porque también hay técnicas en Botox en donde vamos a poder ver la técnica para elevación de ceja. Y si nosotros no medimos bien que una ceja esté más levantada que otra, podemos hacer que aún se levante más y quede, en pocas palabras, disparejo las proporciones del paciente, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante que lo vayamos checando. Los quintos faciales, en donde nosotros, quintos faciales abarca desde, si te das cuenta, crecimiento de la ceja a la nasal y comisura de la boca, a el canto externo del ojo, ¿ok? Y si es aproximadamente la mitad de la ceja, en donde está la cúspide, ¿ok? Este es el segundo quinto, y después del canto externo del ojo a la oreja, y así en ambas partes. Así es como nos damos cuenta. También esto nos funciona mucho en ácido hialurónico, cuando hacemos perfilado con ácido hialurónico, marcación mandibular o proyección de pómulos, nos funciona muchísimo este tipo de proporciones. Hay que saber, bueno, no, en esta parte de Botox no tanto, pero sí aún así hay que tenerlo en cuenta los perfiles mandibulares, si es clase uno, clase 2 o clase 3 con mandíbula adelantada, retrasada o normal. También los rasgos del paciente. ¿Por qué? Cambia, por supuesto, hombre o mujer, en donde muchas veces cuando nos piden la elevación de la ceja, y eso en pacientes masculinos muy pocas veces lo piden, pero se ha sucedido, en donde nos dicen, quiero elevación de ceja. Ok, pero hay que ver cómo son sus rasgos, hasta dónde podemos llegar en la elevación de ceja. Y en pacientes femeninas es mucho más común que lo puedan pedir, ¿ok? Entonces, para eso nos funciona también. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ponemos toxina botulínica de más? Que dicen, pues no pasa nada si le coloco, en vez de 50 unidades, le coloco 100, 150, pues ¿qué puede pasar, no? Ya va a ser un mejor efecto. No. Aquí vemos como una piel normal. El Botox contiene acetilcolina, que induce las contracciones de fibras musculares, ¿ok? Y una vez que colocamos Botox, esto va haciendo que relaje los músculos. Pero ¿qué pasa si yo coloco 150 unidades en la frente? Nada más, ¿ok? Nos produce un botulismo. El botulismo es cuando se bloquea la liberación de la acetilcolina inhibiendo la contracción, lo cual el botulismo nos hace una parálisis flácida, ¿ok? Esa parálisis flácida es cuando el paciente ya no tiene sensación de sensibilización, que se cae el músculo porque el Botox relaja el músculo. ¿Y qué va a pasar? Lo relaja de más y hace la parálisis flácida. Y algo que pasa muy comúnmente, eso hasta en ocasiones con alumnos, cuando de repente hemos estado en práctica, ¿no? Pero espérame tantito, ahorita checamos con tu paciente, vamos aquí con ese paciente primero y ya le puse, bueno, vamos a ver, ¿ok? Pero ponen en ocasiones de más. Esa parálisis flácida lo que hace es, eh, cuando colocan enfrente y más en esta zona, pegadita a la ceja, nos hace una aptosis o blefaroptosis, que es el párpado caído, y es muy común que pase. Y no solo con colocar de más, sino hasta si lo colocamos muy cerquita y así sea una dosis pequeña, puede pasar. Entonces, ¿qué es esa aptosis? Se escribe P-tosis, aptosis, ¿no? Es cuando el párpado se cae y no se va a ver en ese momento, sino el día de mañana o pasado mañana, el paciente va a estar así, porque se hizo esa parálisis flácida, ese botulismo.
Y eso se quita, por supuesto, pero es una parálisis facial en donde el paciente está, dependiendo de la edad, por supuesto, jala su párpado y se empieza a hacer como chicle, por ejemplo, que empieza, ajá. Entonces ahí, pues no hay otra forma más que esperemos a que pase el efecto. Puede ser que esa ptosis se disminuya solita, solita en un mes, a lo mejor, y ya el ojito se encuentre bien, ¿no? O puede ser que si de verdad colocaste muchísima dosis de toxina botulínica, eh, esa ptosis te dure lo que dura el Botox, que son 4 a 6 meses, 3 a 6 meses, ¿no? Entonces, pues ahí sí no hay forma como el ácido hialurónico de que se quite con enzima, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, doc, ninguna. Muy bien. Ahorita hacemos un descanso en unos 15 minutitos, ¿sabes? Sí. Acción. Ok. Factores que disminuyen el efecto de la toxina botulínica. Cuando un paciente está tomando laxantes, antibióticos y diuréticos. ¿Y qué es lo que prolonga el efecto? Obviamente no le vamos a decir al paciente los debes tomar si no son necesarios, no a menos que ya esté previamente medicado. Bueno, no pasa nada, está bien. Cuando toman antidepresivos, relajantes musculares y antiespasmódicos, ¿ok? Los grados de inyección, ¿te acuerdas de los grados de inyección que son 10 a 15 grados? Estamos llegando en la epidermis, que es la primera capa de piel. 25 grados llegamos a dermis, que es la segunda capa de piel. 45 grados en la hipodermis, que es tejido subcutáneo y parte de la 90. dermis. Y 90 grados, que es muscular, intermuscular. Muy bien, entonces, contraindicaciones. Pacientes con síndrome de Eaton-Lambert. Este es un síndrome en donde hay una debilidad muscular, una fatiga muscular, ¿no? Cuando un paciente, son contados que ha habido, ¿no? Paciente con síndrome de Eaton-Lambert, por eso es bueno la historia clínica, evitarlos completamente y decir no. Cuando existe infección o inflamación en la zona que se va a colocar, enfermedades autoinmunes descontroladas, embarazos o lactancia, en procesos oncogénicos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, hipersensibilidad a la toxina botulínica o miastenia grave. O bien, este es un punto muy importante en pacientes que cuando les preguntes, ¿alérgico a algún medicamento o alimento? Y te digan, al huevo, ¿ok? ¿Por qué al huevo? Porque la botulínica contiene albúmina. La albúmina es un derivado que contiene el huevo, ¿ok? Entonces puede ser que ese paciente que es alérgico al huevo no sea apto para que coloquemos toxina botulínica. Y ahí sí, si es un paciente que también, digo, son contados, pero los hay, ¿no? Que nos dice así, que entonces, ¿qué tratamiento le ofrecemos? Puede ser, a lo mejor, plasma rico en plaquetas, en donde sacamos la sangre, centrifugamos, ponemos plasmita, y eso le va a hacer bioestimulación y disminuir las arrugas faciales. Podemos colocar péptidos biomiméticos, podemos colocar el Radies o Sculptra, etcétera, ¿no? Hay muchas más opciones, eso sí. Reacciones secundarias. Puede ser parálisis muscular, botulismo, que es, ya mencionamos que es el botulismo, debilidad facial y fatiga cuando colocamos de más dosis, ¿no? Eh, Pérdida de sensibilidad en la piel. Hay una película muy famosa en donde el personaje, no sé si lo has visto, es tanta la colocación de Botox en donde dice, ya no siento nada, ¿no? Entonces, eso también se puede hacer cuando es muchísima dosis de toxina botulínica. Hematomas, por supuesto, es muy común
donde haya moretoncitos, hematomas por algún vasito sanguíneo, cefaleas o eritemas. ¿Es dolorosa la aplicación de toxina botulinética? Pues bueno, podemos decir que es molesto, es molesto. Y de, no sé, 20, 30 punciones que hagamos en el paciente, eh, va a molestar a lo mejor 5 y eso molestar de más, ¿no? Pero dolor, 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 no. Podemos decir que del 1 al 10, un 5 o 6 es molesto, nada más. Calibres de las agujas, ya vimos. Bueno, el biseguito, dependiendo también de la zona donde estemos colocando, ¿no? Calibres y agujas, así viene, ya sea en bolsita o en caja. Ah, aquí vienen las dos jeringas, la de 100 y la de 50 unidades. Ve cómo son las de 50 unidades, van de 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, cada línea es una unidad a comparación de la de 100 unidades, que son 10, 12, 14, 16, 18, 20, va de 2 en 2. Entonces, Ujú, la recomendación es mucho más sencillo colocar con las de 50 unidades. Además, que vas midiendo, a lo mejor 30 unidades, si vas a colocar 50, pones 30 unidades, las colocas. ¿Por qué? Porque va perdiendo filo la aguja y las otras 20 las pones en otra jeringa. Aquí está anestesia tópica, está la TKTX, otra que mencionaba. Anestesia en frío, pues no es una anestesia en sí, es el cloruro de tiro, o nosotros en odontología lo ocupamos como el endo ice, también nos funciona ese, es lo mismo, es completamente lo mismo. O bien la vibración facial, este vibrador facial, no sé si, no lo tengo. El vibrador facial, no es una anestesia en sí, pero es un distractor a paciente. Comúnmente es soportable este tipo de tratamientos, pero ¿qué pasa? Que muchas veces el paciente se centra tanto en que me va a doler, que primera pulsación ya siente esa molestia, ¿no? Podemos ocupar esta vibración como un distractor, un masajito en el paciente. Si coloco de este lado, hago masaje de este lado. ¿Para qué? Para que el paciente no se centre tanto en que me va a doler. Acuatil, bueno, estos son péptidos miméticos que son complementos para reducir pigmentaciones, devuelve brillo en la piel y obviamente después de la aplicación pues hace que la piel disminuya la ligerita inflamación que se hace. Articno ya lo vimos. Me voy a adelantar esto. No sé si esta imagen ya la tengas en algún otro curso, en donde eh, prácticamente aquí viene indicado dónde están los músculos de la cara. El depresor superciliar, procerus, orbicular de los ojos, cigomático, rizorio, etcétera. Y si no, tomaré fotitos, screenshot, etcétera. Esto nos va a ayudar mucho donde se encuentra el bucinador y macetero, ¿no? Entre pterigoideo, etcétera. Entonces, esto nos funciona mucho como una guía. También de que el doctor me dijo que coloque en el corrugador de la ceja. Entonces, ¿dónde se encuentra? Aquí. En el procerus, aquí, ¿no? Entonces, esto nos va funcionando mucho para que vayamos teniendo como nuestra guía de anatomía también. Ahora sí, vámonos con las técnicas faciales. Son 7 minutos para las 11. ¿Quieres hacer un descanso o nos seguimos? ¿cuánto falta? Ya da poquito, ¿no? Mm, vamos a ver. Son 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de técnicas. Pues a ver, no lo seguimos. Ok, vale pues. Si no, vemos ahorita y a la mitad es un descanso. Vámonos con líneas frontales, ¿ok? Aquí te puse la imagen que ahorita te había colocado de los músculos y los puntos como una guía. Estos son una guía, no son los exactos, ¿ok?
para que puedas colocar un paciente. Ve aquí cómo se ve como un zigzag en la guía que te pongo, pero ve en el paciente real cómo se ve. Es parecido el zigzag, pero son demasiados puntos, son mucho más. ¿De qué depende? De las líneas que tenga el paciente. ¿Ok? Vamos a colocar una inyección en el músculo frontal a 45 grados. ¿Ok? Y colocamos de 4 a 10 puntos o dependiendo cuántos necesite el paciente, aproximadamente dejamos como 1 centímetro de distancia entre cada punto. ¿Cuántas unidades de Botox colocamos en cada punto? 2 unidades. ¿Ok? Es decir, si aquí el paciente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 puntos. Eso vendría siendo 19 puntos por 2 unidades, 38 unidades. ¿Ok? Y en estas líneas que se ven como mucho más profundas, estas centrales, lo recomendable es que estas se coloquen a 90 grados, es decir, directo a músculo. Muy bien. Si hay preguntas, me las dices, ¿ok? Líneas glabelares o bien el entrecejo. El entrecejo se coloca 3 puntos de inyección, el músculo procerus o piramidal, ¿ok? Una inyección profunda a 90 grados. Colocar 2 puntos, ¿ok? El procerus. El corrugador superciliar, en el corrugador superciliar o superciliar mayor, es una inyección media a 45 grados y colocamos 1 punto. Y en el músculo depresor superciliar o superciliar menor colocamos 1 punto de inyección a 45 grados. En cada punto vamos a estar colocando de 1 hasta 3 unidades en cada punto, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en la guía tenemos 2, 4, 6 puntitos por ni 1 ni 3 unidades, le ponemos 2 unidades, son 2, 4, 6, 8, 10, 12 unidades en lo que es la zona de entrecejo, las gravedades, ¿ok? Aquí lo podemos ver en paciente, cómo se coloca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uh-huh. Y cuando no tenemos anestesia tópica en paciente, ¿qué colocamos? Si tienes fomentitos valiosos, esos geles congelantes, que se lo coloca el paciente, porque hay ocasiones donde en rara ocasión luego no tenemos anestesia tópica o que no nos han surtido, etcétera, colocamos el hielito y eso hace que adormezca bien al pacientito. Ahora, líneas periorbitales. El músculo orbicular del párpado, que es en todo el contorno aproximadamente 1 centímetro externo al canto externo del ojo. Es decir, así como lo vemos en imágenes, como 1 centímetro aproximadamente de distancia de donde está el ojito, guiándonos desde la terminación de la ceja aproximadamente. Hacemos una inyección a 45 grados y colocamos de 3, 4 puntos por lado, dependiendo cuántas patitas de gallo tenga el paciente. En cada punto colocamos de 2 a 4 unidades en cada punto. ¿Esto de qué depende? De qué tan profundas estén las líneas. Comúnmente colocamos 2 unidades en cada punto, pero si son ya muy profundas, colocamos hasta 4 unidades. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y Doc. Muy bien. Las famosas bunny lines, las líneas de conejo. ¿Ok? Estas pequeñitas líneas que le decimos al paciente. Ah, y es algo importante eso también. ¿Cómo las detectamos si el paciente está en reposo y no se le ve nada? Le decimos al paciente, para ver cuántas líneas tiene, levanta las cejas lo más que puedas. Levantamos cejas, aquí por ejemplo se marcan 2 líneas, ¿no? Y así ponemos 1 punto, en mi caso, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo, 1 punto, centímetro, 1 punto, centímetro, otro punto. 1 punto, 1 punto, 1 punto. Y aquí, si se marca algún otro, un puntito, un puntito, un puntito, ¿no?
Entonces, en el entrecejo le decimos al paciente, es una cara de enojado, y es cuando se marcan estas líneas. En el entrecejo, muy importante, cuando hacemos este gesto, se marcan las dos líneas. Por lógica dices, voy a colocar directo en la línea para que se disminuya. No, para que evitemos por cualquier situación la arteria que se encuentra aquí. ¿Cuál es? La arteria supratroquear. Entonces, esta arteria hay que evitarla. Por cualquier situación puede ser que sí debemos, puede ser que no. Entonces, evitar ese tipo de complicación. ¿Dónde vamos a colocar? Donde termina la línea del entrecejo. Y si colocamos ya sea o en medio, o si aquí está mi línea, la coloca a 1 o 2 milímetros al costado. ¿Ok? Y eso va a ser como una preventiva en donde no vemos en una arteria, pero sí que estemos disminuyendo. Cuando colocamos el entrecejo en la zona central, que no hay zona de riesgo, o bien donde está la línea a 1 o 2 milímetros, al final para que se distribuya el material, ya sea o con masajito o bien con el vibrador facial. En patitas de gallo. El paciente no nos entiende cuando le decimos, marca tus patitas de gallo, va a ser esto, ¿no? Va a ser muchas gesticulaciones menos marcar las patitas de gallo. Un tip para que nos entienda el paciente es, haz una cara de fuchi. El paciente cuando nos entiende cara de fuchi hace esto. Y es cuando se empiezan a marcar estas pequeñas líneas. Ajá. Haz una cara de fuchi. ¿Y qué hace? Aquí es cuando ya se nos marcan las bony lines, que son las de la nariz y en el centro de la nariz. Entonces, ese es un tip para que el paciente nos entienda más fácilmente. Las bony lines, la cara de Fuji que es del paciente, aquí vemos cómo se marcan, ¿ok? Aquí ubicamos el músculo transversal de la nariz, ¿ok? Inyectamos a 45 grados y colocamos un punto en cada lado. En estas pequeñas líneas que se ven, con un puntito en cada lado abarcamos estas dos líneas. Ojo, esta técnica es muy sencilla, pero es de las que más molestan. O sea, en un dolor del 0 al 10, del 1 al 10, sí duele un 8, a lo mejor. Es una zona muy sensible, pero es muy sencilla, ¿ok? Y en el músculo procerus o piramidal, que es aquí arribita, ese es más que nada cuando hace cara de fuchi el paciente y se marca una línea horizontal aquí. Y vamos a disminuir. Con eso es a 90 grados y colocamos 1 a 2 unidades en cada punto. Muy bien. Ahora vámonos con levantamiento de cejas. Lo que mencionaba hace ratito, el levantamiento de cejas. Bueno, aquí tenemos músculo procerus o piramidal, orbicular de párpados y músculo frontal, que es aquí arriba, ¿ok? Cuando es un tratamiento exactamente para elevación de cejas, vamos a colocar estos 3 puntos, ¿ok? Bueno, en este caso 5 puntos, lo que es el procerus aquí en el centro, frontal aquí arriba y orbicular de párpados, que es en la mera terminación de ceja, pegadito en la ceja, ¿ok? En piramidal colocamos a 90 grados 2 unidades, 1 a 2 unidades en este puntito. Orbicular de párpados. En cada lado, a 45 grados o hasta 90 grados, se colocan 2 a 4 unidades. Vamos a hacer que este músculo se relaje y pueda llevar solito la ceja. Y músculo frontal, aquí no a 45, sino hasta 90 grados se puede colocar 1, 2 puntos y en cada punto 1 a 2 unidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer de efecto? Vemos este ejemplo de caso clínico, el antes y el después. Pero este es un paciente que tiene poca proyección en elevación de ceja.
Hay un paciente en caso clínico que tenemos más adelante en donde completamente podemos nosotros de un inicio jalar la ceja del paciente y ver hasta dónde puede llegar dependiendo de la elasticidad de la piel. Entonces, en este paciente, por ejemplo, es poquito lo que llevó, pero en el caso clínico que tenemos más adelante, en él se elevó demasiado, se puede elevar mucho. Ahora vámonos con las líneas peribucales o el llamado código de barras, ¿ok? Aquí, en las líneas peribucales tenemos el músculo orbicular de los labios, que es en todo el contorno, y si nos damos cuenta en esta paciente que ya de edad mayor, eh, está haciendo ligeramente un gesto como de un beso, y es cuando se marcan todas esas líneas. Estas líneas aparecen tanto en edades paciente adulto mayor o bien hasta desde los 25 o 30 años empiezan ya a empezarse a formar también esas pequeñas líneas, ¿no? Ahí se puede colocar. En cada línea es un punto de inyección, como nos vemos aquí en la imagen, ¿ok? Aquí es una línea, un punto, una línea, un punto, una línea, un punto, etcétera. Entonces, en cada punto colocamos una unidad de votos, una sola unidad. Y eso va a hacer que disminuya, a lo mejor si es paciente adulto mayor, un 50-60% puede ser. Y en un paciente joven, mucho más, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, Doc? No, Doc, ninguna. O sea, en la parte de frontal y en las patas de gallo ahí son 2 unidades. Y ahí en donde me enseñó es una unidad. Así es, en todo el contorno de la boca, una unidad en cada punto. Si te das Ok. cuenta, y eso como un consejo, casi en todos los puntos de inyección frente hepatitis de gallo en pues eso, un intermedio, un promedio, digamos, de unidades por punto, para más fácil, son 2 unidades en cada punto. Ajá. Ok. Excepto en la boca, ahí sí es uno, 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 pero en todas las demás, 2 unidades en cada punto. A menos que de verdad estén súper, súper profundas las líneas de expresión, ya colocamos hasta un poquito más, ¿no? O que de plano el paciente o la paciente, sus líneas son de las que apenas empiezan a marcar, ponemos hasta una unidad, pero un promedio de todos los pacientes son 2 unidades en cada punto. Aquí, por ejemplo, líneas mentonianas. Ubicamos el músculo mentoniano y vemos que se ubica, se divide en 3 puntitos, ¿ok? Uno en el punto central y dos a los costados. Ajá, en todo el mentón, a 90 grados. Y en cada punto, ¿cuánto colocamos? 2 unidades en cada punto, o bien hasta cuatro. Pero el promedio son dos. En cada punto, 2 unidades. ¿Y por qué se pone el Botox en mentón, doc? Ah, porque no porque te vaya a quitar arrugas del mentón, sino muchas veces el paciente tiene la llamada barbilla de naranja, de piel de naranja, o ¿cómo le llaman? Como ese empedrado, en donde hace una gesticulación y se ve como muchos hoyitos, por decir así, ¿no? Ajá, sí, sí. Traído. Cuando colocamos esos 3 puntos de inyección, hace que relaje el músculo mentoniano y se pueda hacer completamente lisito, por decir así, ¿no? Coloquialmente, el mentón. El ángulo labial. En el ángulo labial, este es para la llamada boca triste, ¿ok? En el músculo depresor del ángulo labial, si te das cuenta dónde se coloca, por debajo de las comisuras labiales, a medio o a 1 centímetro por debajo de la comisura, o bien se puede colocar hasta, sí, medio centímetro, que es muy pegadito a la comisura.
90 grados, un punto en cada lado, y ahí sí puede ser desde 2 unidades en cada punto o bien hasta 6 unidades en cada punto. ¿De qué depende? De qué tanto esté depresivo las comisuras de los labios. ¿Ok? Podemos hacer que se eleve o bien nada más que se neutralice. O sea que si está muy abajo la comisura, si el paciente está así, podemos hacer que se vea así o podemos hacer en ocasiones cuando la piel se presta también los músculos a que se vea así, ¿no? Comúnmente lo que queremos en todo paciente es o que se vea intermedio o ligeramente elevado, porque, y eso no solo en pacientes mayores, sino que puede ser desde los 20 años, 25 años, en donde el paciente ya por genética o por etcétera, ya está así. Ujú. Y eso podemos hacer que se vaya elevando. Levantamiento del ángulo nasal. Tú ya aprendiste anteriormente con ácido hialurónico la rinomodelación, ¿ok? Esta técnica no es que haga una rinomodelación en sí, ¿ok? Es un resultado ligeramente visible, eso sí, pero que ayuda al paciente, en donde si colocamos músculo miltiforme, ajá, que es aquí, en el subnasal, a 90 grados, un punto con 5 unidades, y en el dilatador de las alas de la nariz, que es donde está exactamente las alitas de la nariz, las narinas, en este bordecito, vamos a poner una inyección y otra inyección, ¿ok? Y ahí vamos a colocar en cada punto 2 unidades. Eso va a hacer que visiblemente se vea ligeramente más elevada la punta nasal, ligeramente, ya que si queremos que se vea muy bien elevada y definida la punta, bueno, ya vamos al ácido hialurónico o los tensores, etcétera, ¿no? Pero si quieres algo muy, muy sencillito, por decir así, colocamos toxina botulínica. La sonrisa gingival, y de esto tenemos muchísimos pacientes, eso sí, en sonrisa gingival, y es un tratamiento que funciona de maravilla y nos llevamos casi nada, nada, nada de producto, ¿ok? Ubicamos el músculo elevador del labio superior y de la nariz, ¿ok? ¿Dónde se encuentra? En donde está atrás de las alas de la nariz. Una inyección profunda, colocamos un punto en cada lado y en cada punto pueden ser 5, 6 unidades y así vemos los efectos, vemos antes, después. Cómo estaba la paciente, cómo está después, cómo estaba y cómo se ve después. Y eso, ¿cómo lo ubicamos? Es aquí atrás, aquí está el angulito del análisis, ajá, aquí atrásito. Y eso tú lo puedes hacer ahorita. Sonríe, presiona con tu dedito y ve cómo baja el labio. Sonríe y vemos que baja el labio completamente. En mi caso no funciona, ¿por qué? Yo no tengo sonrisa gingival y si yo me pusiera, si yo sonrío, va a bajar demasiado mi labio, ¿no? Entonces, eso solo en pacientes con sonrisa gingival. Ahora, doctor, puede ser que si es un paciente que apenas se le empieza a notar un poquito más de encía, le coloques hasta 3 unidades en cada lado, 3 y 3, cuando apenas empieza a notar, ¿no? Pero si es un paciente, como en las fotografías que ahorita enseñé, en donde se ve demasiado de encía, como la de aquí de abajo, ahí sí colocamos 5 a 6 unidades en cada lado, ¿ok? Y esto se ve el efecto desde el tercer a quinceavo día. Muy bien.
cuello y escote. Esta es una técnica buenísima, buenísima, en donde le llamamos técnica de Nefertiti, ¿ok? A ver, rejuvenecimiento de cuello. Vemos el músculo platisma, que es, o el cutáneo del cuello, en donde es toda la parte del cuello, una inyección superficial, esto es más superficial, desde 15 grados hasta 35 grados cada inyección. El cuello, así se ven demasiados puntitos, no es tan doloroso, es muy, del 1 al 10 duele un 2, un 3, ¿no? En todo el cuello, es muy soportable. ¿Cuántos puntos colocamos? Pueden ser desde 30 hasta 80 puntos de inyección y en cada punto colocamos una unidad. ¿De qué depende? Del volumen corporal del paciente y la respuesta al Botox, ¿no? Anteriormente, si se ha colocado, pues ya se puede colocar en cuello. Pero bueno, aquí este es un rejuvenecimiento completo de cuello. Y esto, hay un doctor aquí en Ciudad de México, un colega que él se dedica principalmente casi a eso, al rejuvenecimiento de cuello, obviamente facial, pero su fuerte es la técnica de Nefertiti. Y él no lo cobra por unidad, sino por tratamiento. ¿Por qué? Él dice, yo voy a dedicar pues casi un vial completamente lo que es el cuello y cuánto invierte, a lo mejor él compra un Botulax en 2.600 pesos mexicanos, 2.800, dependiendo cómo esté la demanda, ¿no? Y él por tratamiento en cuello lo vende desde 20 hasta 25,000 pesos un tratamiento. Pero eso, pues él ya se ha hecho renombre completamente ahí, entonces se dedica a eso completamente, a la técnica de Nefertiti. En cuello y escote, bueno, ya vimos la parte del cuello, la parte de escote, esas pequeñas líneas en donde comúnmente por la mama en la mujer se empieza a hacer por el peso, esas pequeñas arruguitas en el escote, en línea central y en los costados, se puede hacer rejuvenecimiento. ¿Con qué se puede complementar aparte de Botox? Plasma con plaquetas, péptidos biomiméticos, etcétera, ¿no? El plasma en lo que es el cuello y escote acompañado del Botox es una maravilla, eso sí. Y en la mano, ¿dónde se coloca en la mano? No es en el dorso de la mano, sino es aquí, en la palma de la mano. ¿Eso para qué funciona? Para la hiperhidrosis, que es el exceso de sudoración. Ujú. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Doc. Ok. La hiperhidrosis puede ser exceso de sudoración en manos, axilas o pies. Ajá. Entonces, nosotros en la mano vamos a dividir y se puede desde cada, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, llevo la mano. Este, nos podemos guiar de cada intermetacarpiano, una, dos, tres líneas, cuatro líneas, y de ahí a dividirlas de a 1 centímetro. Y es en cada punto de 1 a 2 unidades en cada punto. Yo mismo me estoy levantando la mano. Bueno, este, 1 a 2 unidades en cada punto. Entonces, no se vaya a activar. Ok. Entonces, en cada punto a 90 grados se puede colocar de 1 a 2 unidades en cada punto. ¿Ok? Y de ahí, eso nos va a hacer que disminuya el exceso de sudoración. Ahora, en axilas y pies es muy parecido, es casi lo mismo. Solo que en axilas es a 45 grados, ¿ok? Así vemos, exactamente. Ya sea el paciente depilado o no, pero en mejor recomendación que vaya depilado, por supuesto. Hacemos en toda la zona de donde se hace sudoración el espacio de 1 centímetro, si nos damos cuenta, en cada cuadrado, al centro hacemos un puntito, que es el punto de inyección.
a 45 o 90 grados, 1 a 2 unidades en cada punto. Así es como se ve en la mano, ¿ya viste? Se puede también en lo que son las falanges, un puntito en cada falange. Y es muy superficial la inyección, eso sí, muy superficial. Sí es molesto, por supuesto, y más en la mano, es una piel muy dura la que tenemos en la mano, entonces es molesto, pero es un buen resultado. Y ese resultado de calidrosis, eso sí nos dura como 3, 4 meses. No dura tanto, pero es muy efectivo. Vámonos con la técnica de bruxismo, ¿ok? En bruxismo ubicamos el músculo macetero principalmente. El macetero, así como se ve en la imagen, una inyección profunda en retroinyección a 90 grados. ¿Cómo vamos a ubicar el macetero? Si hay pacientes que son como muy llenitos de la cara y no se palpa. Comúnmente le decimos al paciente, abre, cierra y muerde fuerte. Ujú. Y donde se sienten esas pequeñas bolitas mucho más densas y duras en la cara, cuando estoy mordiendo fuerte, ahí es el músculo macetero. Pero hay pacientes que no se sienten tanto. ¿Por qué? A lo mejor tienen más masa corporal, etcétera, entonces más cachetoncitos, por decir así, entonces no se siente tanto. ¿Cómo lo ubicamos entonces? Voy a hacer una marcación con plumón, con plumita, etcétera, corporal si se puede, desde la comisura ujú, hasta el tragus de la oreja. Ajá. Una línea desde el canto externo del ojo hacia abajo, en 90 paralela, digamos. Marco mi contorno mandibular. Ajá. Es decir, aquí está mi línea, marco mi contorno mandibular y en ese cuadrado que se hace, ahí está mi macetero. Así lo podemos ver en la imagen, te voy a proyectar nuevamente. No es cierto, no es de la comisura, no es el targus, es de la comisura al lóbulo de la oreja. ¿Ok? Comisura al lóbulo. Canto externo del ojo, línea paralela. Ajá. Marco mi contorno de la mandíbula y aquí se ubica este cuadrado. ¿Ok? Este cuadrado. Ese cuadrado puede ser o que lo divida en una cruz y en el centro es donde se coloca la inyección, o bien lo divido en tres y en el rectángulo central es el centro del macetero. Entonces ahí sí, a 90 grados coloco de 3 a 5 unidades por punto. ¿Hasta cuánto se puede colocar en cada lado? Desde 10, 15 o hasta 25 unidades en cada lado. Comúnmente, yo manejo mucho en clínicas que tenemos las promociones de 50 unidades por tanto que esto, ¿no? Entonces, 50 unidades, 7,500, 50 unidades, 6,500 pesos, etcétera. Entonces, cuando se manejan así por 25, 50 unidades, pongo 25 unidades de un lado, 25 de otro. ¿Por qué? En el macetero ahí sí es muy común que todo paciente tenga bruxismo, muy común, y le va a funcionar 25 unidades en cada lado. Ahora, dice aquí músculo temporal. Eso es directo al músculo temporal aquí en la 100, digamos, a 45 grados. Pero ese es un complemento, cuando el paciente ya empieza con ligeros dolorcitos de cabeza por el mismo trastorno temporomandibular, o bien que el paciente ya empieza con migraña, ese es uno de los puntos donde se coloca para migraña, pero son muchos más, ¿no? Y se coloca de 3 a 5 unidades en cada punto. ¿Cómo lo ubicamos? Le decimos al paciente que muerda fuerte y aquí se empieza a sentir el músculo macetero. Abre, cierra y aquí se siente. Vamos a hacer como un triángulo, uno, dos y tres puntitos a 45 grados, 3 a 5 unidades en cada punto. Uno, dos y tres.
Uno, dos y tres. Ajá. Pero ese es un complemento. ¿En cuál nos vamos a fijar más? En este. ¿Cómo se puede complementar el bruxismo? Comúnmente mandamos el guarda o cruzal, ¿no? Y está bien, está excelente que lo mandemos. eh, Se puede mandar y en complemento con toxina botulínica es una maravilla. O ya si llevas un desprogramador neuromuscular, puede ser el PAMED propioceptivo, o bien, si ya tiene un trastorno en disfunción temporomandibular, colocamos Botox ujú, en macetero y podemos colocar ácido hialurónico en la articulación temporomandibular. Y si queremos todavía hacer un mejor desarrollo en la articulación, ¿qué podemos colocar después? Plasma rico en plaquetas o células madre mesenquimales. ¿Ok? El plasma lo que nos va a hacer principalmente es que quite el dolor y vaya regenerando. Y el ácido hialurónico quita dolor y hace viscoelasticidad de todo el líquido sinovial. Ajá. Quiere decir que la articulación pueda volver a tener amortiguación. Ajá. Y va regenerando con los péptidos biomiméticos que tiene. Ahora, muy bien, vamos a tomarnos un descansito de 10 minutos, ¿te parece? Sí, Doc. Perfecto, son 11:24, 11:25, a las 11:35 de la mañana estamos de vuelta. Ahorita nos vemos. Sí, sí, Doc.
Bien, vamos a ver, Doc, si ya estamos de vuelta. Sí, Doc. Excelente, muy bien. Un segundito, pongo la presentación. Muy bien, pues vamos a continuar. Ya estamos en lo último de Botox, ¿ok? ¿Hasta aquí tienes alguna duda, Doc? No, Doc, ninguna. Excelente, muy bien. Aquí vemos, por ejemplo, un caso clínico de paciente con Botox en donde hicimos los marcajes mencionados y se muestra aquí este cuadradito, este triangulito, se puede decir, en donde colocamos la toxina botulínica. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo al paciente identificado el músculo macetero, te voy a mostrar un videito de cómo se coloca. Aquí te voy a poner, ¿eh? Muy bien. Si nos damos cuenta, en la pacientita es una técnica súper sencilla de colocación. Súper sencilla una vez identificado el músculo macetero. Ahí colocamos con la jeringa de 6 milímetros. Lo recomendable en bruxismo para macetero es con la jeringa de insulina normal, la que es más larguita la aguja, y que se inserte toda la aguja para que llegue completamente al músculo macetero. Se puede con esa pequeñita, pero si te diste cuenta de lo que hicimos, como está muy pequeñita la aguja, presionamos un poco más para que llegue al músculo. Con la normal de insulina, metes la aguja y así como entra, así inyectas. ¿Ok? Ahora, vámonos con los casos clínicos. Los casos clínicos aquí, por ejemplo, esta es una de las pacientitas que vimos hace un ratito. Este, en ella, pues fue un rejuvenecimiento completo, ¿no? Colocamos Botox, colocamos ahí algunos otros productos y todo, pero principalmente vámonos con Botox, donde la paciente de 80 años, ella, 80 años, en toda la zona donde íbamos a colocar, ¿ok? Las fotitos, si te das cuenta, perfiles también. Y ve, esta pacientita, pues, de 80 años, nunca en la vida se hizo tratamiento de nada. Una paciente de campo en su pasado y después ya vivía aquí en Ciudad de México. Y pues la piel dañada por el campo, principalmente por el sol y todo, ¿no? A la primera semana ve cómo está haciendo el cambio. En ambas fotos se le pide que lleve las cejas, ¿ok? Para que se puedan marcar las líneas. Ya disminuyó mucho, tanto en patitas de gallo, en entrecejo apenas ahí va, ¿no? Pero en la frente se ve muchísimo el cambio. Y si te das cuenta, en estas pequeñitas líneas que se ven en el código de barras también ya van disminuyendo. A los 15 días, antes y después. No se logran quitar el 100% porque es una paciente que en 80 años se ha hecho nunca se ha hecho un tratamiento, ¿no? Pero ve el cambio completamente en ambas cejas, que se pide levante las cejas, sí disminuyó exponencialmente. En cada punto colocamos 2 unidades aproximadamente.
En este paciente masculino, en donde se pide eleva de las cejas, se marcan patitas de gallo, pone lines entre cejo y frente, ¿no? Aquí tomamos fotos de 3/4 para que se vean todos los puntos de inyección que se van a colocar. Ahí ya se está colocando, se colocan las compresas frías para que disminuya la molestia. Y ahí se pide que haga la gesticulación como de fuchi el paciente para que se marquen las líneas. Ve cómo son las patitas de gallo antes, en la zona de entrecejo y de las bony lines, las zonas horizontales, cómo se marcan. Y ve a los 15 días cómo disminuye. Muchísimo. En esta foto quiero que veas el cambio. En ambas fotos se pide eleva las cejas. Ve la foto superior en donde se marcan las líneas de expresión y aparte de la ceja no se ve simétrica. Ajá. La misma toxina botulínica hace que relaje los músculos. Ve a los 15 días cómo eleva las cejas, ya tú obviamente tiene limitación para elevar las cejas. Disminuye casi al 100% líneas de expresión y las cejas, si te das cuenta, las alineó completamente. Las alineó. Este es el paciente que te digo, de la elevación de cejas. Le hicimos para zona frontal, las líneas frontales, y él dijo, yo quiero elevación de cejas. Dijimos, ¿por qué en él? Nosotros le dijimos previamente, se va a elevar mucho tu ceja, porque nosotros le hacemos esto y podemos ver hasta dónde puede llegar la ceja elevada. Así se vería en mi caso, por ejemplo. Así. En ese paciente tiene mucha flexibilidad en esa zona de la piel. Le dijimos, se va a ver demasiado elevada si te ponemos elevación de ceja. Sí, sí quiero. Ok, perfecto. Entonces, quitamos líneas frontales, pusimos en elevación de cejas, a pesar que le pusimos ácido hialurónico en los surcos nasogenianos, se disminuyeron. Y así se ve el antes, elevando cejas y se ven las líneas frontales, así se ve después, donde si te das cuenta, elevó muchísimo las cejas. El paciente quedó contento, era su objetivo. Es algo que a mi consideración no se ve tan estético, pero pues fue ahí decisión del paciente, ¿no? Previamente se lo dijimos y dijo, yo estoy contento. Perfecto. En esta paciente femenina, patitas de gallo antes y después. Y pues bueno, aquí vemos cómo es el cambio a los 15 días. En esta pacientita se pueden hacer muchos más cambios, muchos más en zonas corporales, zonas faciales, etcétera. Y hay que tener en cuenta que en todo tratamiento, cuando son así, son complementos uno con otro, donde nosotros colocamos, ¿cómo se llama? Donde nosotros colocamos Botox y se puede complementar con ácido hialurónico, los tensores, péptidos miméticos, plasma con plaquetas. Actualmente que está muy de moda los bioestimuladores de radieses, Culpara y muchos más, ¿no? O el PDRN de salmón, bueno, ese está súper sonado ahorita. Eh, y pues hasta aquí hemos llegado con el curso de toxina botulínica. ¿Alguna duda que tengas? No, ninguna, Doc. Excelente, muy bien. Yo sé, después igual surgen más dudas y todo, para eso estamos, ahí el asesoramiento y ya veremos en la práctica. En la práctica te vamos a dar una jeringa con toxina botulínica, ya sea para ti, ya sea para paciente, como tú lo desees, y vamos enseñando cómo es la técnica dependiendo dónde se necesite. Ok. Ese día igual voy a llevar yo materiales, ¿no? Mis barreras de protección, la jeringa, la solución, ¿no? Exactamente. Nada más las jeringas de insulina, porque ya va a estar reconstituido. Te vamos a dar nosotros con tus jeringas de insulina de 6 milímetros, la dosis exacta para ti o para tu paciente. O sea, yo debo de llevar las de solución, las de, ¿cómo se llaman? Las jeringuitas esas de 50 unidades. Y nada más esas, esa que se pide que son, déjate las muestro. Sí, la otra ya no, ¿verdad? La otra jeringa normal ya no. No, estas que son las hipodérmicas, estas no.
Una vez, y importante, una vez reconstituido, deja cierro estas presentaciones para que no se me... Una vez que reconstituyes tu vial, eso sí es muy importante para que lo tengas en cuenta. ¿Te acuerdas en cuánto se diluye, cuánto se reconstituye el Botulax? Sí se echan 3 mililitros de, bueno, de la jeringa normal. En Botulax, 2. En Ah, todos, dos. 3, ¿ok? Sí, sí. Eso quiere decir que si pones 50 unidades, te alcanza a 4 pacientes. Y si pones en las demás 50 unidades para cada paciente, te alcanza hasta para 6, ¿no? Ok, ajá. Este, entonces, esto tenerlo en cuenta. Una vez reconstituido el vial, por protocolo de laboratorio se dice, te dura 1 o 2 días y se desecha, ¿no? No, o sea, te puedo decir que bien viene en refrigeración. Una vez reconstituido en refrigeración, te dura bien 1 mes. Ah, ok. Máximo. Y eso ya como máximo 3 meses, pero a los 3 meses ya está perdiendo propiedades, es decir, que si a los 3 meses lo pones en paciente, ya no hace el mismo efecto. A lo mejor sí, disminuye arruguitas y todo, pero ya no va a durar tanto. Es decir, que en vez de 3 o 6 meses, duran 2 meses, ¿no? Y si lo tienes hasta 6 meses en refrigeración, lo colocas y eso sí te puedo decir, le va a durar el paciente 1 mes y eso ya es mucho, ¿no? Entonces lo mejor es que primero un mes, si puedes, ocupa lo más que puedas de ese vialecito de Botox. Ya posteriormente, pues bueno, tener en cuenta que va perdiendo propiedades. Y siempre debe de estar en el refri, en refrigeración. Por recomendación, sí. Lo que es Xiaomi, principalmente ese, no requiere el 100% cadena en frío. O sea, el Xiaomi, ese sí se puede mantener a temperatura ambiente, pero que esté en lugar fresco. Eh, pero aún así, recomendación, todos los metes al refrigerador y eso se mantiene mucho mejor. ¿Ok? Ok, sí, está bien. Muy bien. Pues hasta aquí terminamos el curso de toxina botulínica. Voy a terminar la grabación.